buenos días. Nueva jornada informativa en CNC Matinal. Hoy tendremos sesión plenaria desde las 9 de la mañana y se tiene previsto la presencia de los integrantes del Consejo de Ministros que preside la congresista Ana Jara a fin de sustentar los proyectos de ley sobre el presupuesto general de la República para el año fiscal 2015. Ahora los invito a ver los titulares del día. Pleno del Congreso aprobó proyecto del Ejecutivo que reduce impuesto a la renta que paga a trabajadores de cuarta y quinta categoría. Medida entrará en vigencia el 2015. Comisión Orellana interrogó a Benedicto Jiménez Vaca por más de 3 horas en penal de Piedras Gordas de Ancón. Congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo presentaron descargos ante Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Ambos negaron vínculos con expresidente regional César Álvarez. Presidente de Comisión López Meneses anunció que próximo lunes entrevistará a ex asesor del CIN Vladimiro Montesinos, recluido en la base naval de Callao. Israel alcanzará los $2.000 millones en inversiones en el Perú en el 2015. Así lo dio a conocer el embajador de ese país en el Congreso de la República. El Pleno del Congreso aprobó por partes el paquete de medidas económicas enviada por el Ejecutivo con la finalidad de reactivar la economía del país. Veamos qué iniciativas legislativas se aprobaron y cuáles quedaron pendientes de votación. Casi al filo de la madrugada, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación por 54 votos a favor, 10 votos en contra y 36 abstenciones el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir el impuesto a la renta que pagan los trabajadores de cuarta, recibos por honorarios y de quinta categoría en planilla. Sin embargo, por 51 votos en contra, rechazó exonerar el proyecto de la segunda votación, con lo que tendrá que volver a ser visto por el Pleno antes de ser promulgado por el Ejecutivo. La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Casio Guaire, quien señaló que se busca que el trabajador disponga de más recursos a fin de motivar la economía con mayor consumo e inversión y reinversión. El objetivo es reactivar el crecimiento económico a través de mayor consumo producto de la progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales, mayor inversión privada asociada a la reducción de impuesto a la renta de empresas, mayor inversión de las microempresas al permitir la recuperación anticipada del IGB, mayor inversión de las empresas mineras con contrato de estabilidad tributaria, mayor certidumbre tributaria al establecer mecanismo de consulta a SUNAT. La norma que reduce el pago de impuestos para la mayoría de contribuyentes plantea establecer un régimen especial de recuperación del impuesto general a las ventas para promover la adquisición, renovación o reposición de bienes de capital, que favorece a las microempresas porque mejora su rentabilidad. También se modifican los contratos de estabilidad tributaria y minería para promover una mayor inversión en ese sector, entre otras medidas. Previamente fue debatido el proyecto de ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, estableciendo la simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como la creación de la certificación ambiental integrada. Se otorga seguridad jurídica a las inversiones, evitando que se paralicen o se incrementen sus costos debido a la invasión de áreas destinadas a los proyectos, impide el pago de penalidades, promueve convenientemente la inversión viable, el otorgamiento de la servidumbre onerosa. Simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura, la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarias para la ejecución de obras. Al inicio de la sesión fue aprobada por unanimidad una moción para crear una comisión especial multipartidaria de homenaje a Mariano Melgar, con motivo del bicentenario del fallecimiento del poeta arequipeño que murió luchando en la Guerra de la Independencia a la edad de 25 años. Fue iniciativa de varios legisladores de la región Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. En horas de la mañana de ayer, el ministro de Economía, Alonso Segura, sustentó ante la Comisión del Sector el conjunto de medidas tributarias que promueven el Ejecutivo con el propósito de reactivar nuestra economía. Escuchemos.
Durante su sustentación ante la Comisión de Economía del Congreso sobre la reducción del impuesto a la renta, el titular del sector, Alonso Segura, dejó entrever que el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia de impacto inmediato para generar empleo, culminar obras de infraestructura y de apoyo a la reducción de la pobreza, para lo cual dispondrá una inversión superior a los 7.500 millones de soles, como componente de los paquetes reactivadores recién propuestos. Y este conjunto de 7.500 millones por el gasto, 4.500 de impacto inmediato, después lo recuperamos una parte, por el lado de ingresos, es más de 2 puntos del PBI de impulso a la economía. El ministro explicó que los mencionados decretos de urgencia servirán de preámbulo a las medidas tributarias que se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año. Segura sostuvo también que el Perú ya generó una gran fortaleza fiscal, por lo cual es posible iniciar ahora la reforma del sistema tributario. El objetivo, una mayor acumulación del capital, una mayor inversión, un aumento de la formalización o de la formalidad. Para eso también voy a referirme en el caso de impuesto a la renta de personas, un incremento de la productividad de los trabajadores y un incremento de la equidad. Respecto a la reducción del impuesto a la renta para trabajadores y empresas, Segura Bassi precisó que la carga tributaria se reducirá para el 93.5% de quienes lo pagan. 1.1 millones de los contribuyentes efectivos van a ver reducida, poco más de 1.1 millones de personas contribuyentes efectivos van a ver reducida su carga de impuesto a la renta. El ministro de Economía y Finanzas aseguró además que el ingreso disponible extra al año o el ahorro de las personas de cuarta y quinta categoría que se generará con las medidas del gobierno fluctúa entre 30% o 2.3 veces la remuneración mínima vital. Una persona que gana 4.000 soles al año gana 48.000 soles, 4.000 soles al mes, 48.000 soles al año. Antes pagaba un impuesto a la renta anual de 3.210 soles, ahora pasaría a pagar 1.856, es decir, va a pagar 1.354 soles menos de impuesto a la renta, lo cual equivale a una reducción de 42% en su carga tributaria. Alonso Segura remarcó que los sueldos mensuales promedio inferiores a las 7 unidades impositivas tributarias o 26.600 soles están exentos del impuesto a la renta. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, el titular de la comisión que investiga a Óscar López Meneses, Juan Díaz Dios, anunció que el lunes 1 de diciembre su grupo de trabajo se constituirá a la base naval del Callao a fin de tomar testimonio a Vladimiro Montesinos, ex asesor del CIN. Revisemos sus declaraciones. El viernes no, ha habido un impedimento básicamente en disponibilidad de las salas. Hay 2 salas que están asignadas o que las administra el Poder Judicial, de manera que se estaría realizando este interrogatorio, en todo caso el día del lunes. Por eso he sido muy claro con los integrantes de la comisión que formaría parte de las sesiones nuestras, por lo tanto la única forma de que este tema se dé es con quórum. Hemos hecho un llamado para que por lo menos 4 congresistas asistan el día lunes en la mañana. ¿El que él declare es algo confirmado o ha manifestado de alguna manera que lo va a hacer? No he tenido contacto con él, entiendo yo que nadie de la comisión. Yo la verdad no lo creo muy probable y a la luz de que en todas las comisiones investigadoras que lo han visitado, en ninguna ha colaborado. Por otro lado, me reafirmo en que no es en todo caso trascendental para culminar la investigación. Ya tenemos elementos más que suficientes y mantengo mi palabra de que el 5 de este mes estamos entregando un borrador de informe final a los integrantes de la comisión para que lo analicen el sábado 6, el domingo 7 y el 8 estamos sesionando para empezar el debate y aprobación del informe final de esta comisión para que este año de una vez el Pleno del Congreso se pronuncie respecto a nuestros resultados y conclusiones. 7:46 de la mañana, vamos con más noticias. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización analizarán si existen indicios de irregularidades en las obras de abastecimiento de agua que ejecutó el actual presidente del Gobierno Regional de Ica, quien acudió a este grupo de trabajo congresal para presentar sus descargos. Escuchemos. Ante las presuntas irregularidades en el proyecto de sistema de riego La Chirana durante el proceso de licitación pública y en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para Ica, el presidente del gobierno regional, Alonso Navarro, fue citado para dar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización. Se ha previsto que la nueva obra tenga un sistema de acumular los sedimentos y de devolverlos al río, para que no ingresen al canal de La Chirana y por lo tanto no le reduzcan la capacidad
traslado de mayor cantidad de agua. Navarro Cabanillas respaldó sus descargos apoyado por material fílmico y documentario que avalan, según dijo, los proyectos próximos a ser inaugurados o en proceso de ejecución, que serán entregados en diciembre al término de su gestión. También aclaró que las obras cuentan con los avales técnicos y los estudios requeridos como toda obra pública que el Estado exige. El rumbo que se le da a la ejecución de obras públicas es que se han iniciado hace años, no desde el año 2011, sino desde hace varios años, se ha empezado a ejecutar estas obras, que son parte de lo que se priorizó en su momento y que cuentan con los avales técnicos y los estudios requeridos por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Por su parte, el titular de la comisión, Enrique Wong, manifestó que necesitará toda la información de los proyectos para su evaluación y análisis que dictaminarán si hubo o no irregularidades en Ica. Ica es la napa freática se ha ido agotando y se ha profundizado, pero también hay que ver que no todo, a veces el agua de los pozos profundos no están lejos de alguna contaminación. Nosotros tenemos una experiencia y les digo acá en Pachacute, tan cerca del límite de Puente Piedra, uno de los 4 pozos que se hicieron, los 4 pozos tenían mala calidad del agua, ¿no? Entonces no es garantía de que una profundidad sea suficiente. Sí. Finalmente, los integrantes de la comisión decidieron postergar el debate del proyecto de ley de ejecución de obras por administración directa debido a los múltiples aportes que motivarían el cambio en la redacción a algunos artículos del proyecto, informó Central de Noticias del Congreso. Los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo se presentaron ante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Ambos presentaron sus descargos de las imputaciones en su contra y dijeron ser inocentes. Escuchemos. Porque todos los cuestionamientos que se han dicho es, Benítez defendía a Álvarez, era el operador político, me han dicho, el cerebro político. ¿Y cuáles son las pruebas de las faltas o de las infracciones o de los delitos de Benítez? Que presentó una reconsideración al Pleno para una votación determinada de una investigación de la Comisión de Fiscalización. O sea, un parlamentario que presenta una reconsideración puede terminar involucrado en un proceso penal y con levantamiento de inmunidad, porque van a decir que es el operador político. ¿Y cuántos parlamentarios no hay que conocen presidentes regionales y que a veces se apoyan, que le dan el respaldo, que las bases salen multitudinariamente a caminar con uno, a recorrer mercados, a buscar votos? Ahora ya ningún presidente regional va a querer salir, nadie va a querer el apoyo de un presidente regional, porque van a decir, no, somos parte de una red criminal. Entonces está bien que las redes criminales investiguen. Ese caso, la centralita, yo soy el más interesado en que se investigue, y si ahí se dio plata, se dio coima, hay algo, que sancionen a los responsables. Pero ¿por qué me quieren meter a mí en un tema político si yo no tengo nada que ver con eso? Las imputaciones, las 3 imputaciones, no guardan correlación con los elementos de convicción, y son los elementos de convicción los que harán o no en realidad que se cumpla el mérito suficiente para que se levante la inmunidad y ahí sí adquirir la condición de investigado. Hemos dado cuenta resumidamente de estos 1.365 folios para hacer notar de que no se ha cumplido con el propio reglamento de la Corte Suprema, que finalmente es una reproducción de lo que existe ya en el Código Procesal Penal. Es decir, que para darle la calidad de investigado en una investigación preliminar, tiene que haber elementos de convicción que produzca causa probable, que es la jerga jurídica que utilizan varias sentencias del Tribunal Constitucional. 7:52 de la mañana, tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que reduce el impuesto a la renta para cuarta y quinta categoría. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. No se muevan, regresamos con más información sobre el acontecer parlamentario.
8 en punto de la mañana, tenemos ya los titulares de hoy, jueves 27 de noviembre. Pleno del Congreso aprobó proyecto del Ejecutivo que reduce impuesto a la renta que paga a trabajadores de cuarta y quinta categoría. Medida entrará en vigencia el 2015. Comisión Orellana interrogó a Benedicto Jiménez Vaca por más de 3 horas en penal de Piedras Gordas de Ancón. Congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo presentaron descargos ante Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Ambos negaron vínculos con expresidente regional César Álvarez. Presidente de Comisión López Meneses anunció que próximo lunes entrevistará a ex asesor del CIN Vladimiro Montesinos, recluido en la base naval de Callao. Israel alcanzará los 2.000 millones de dólares en inversiones en el Perú en el 2015. Así lo dio a conocer el embajador de ese país en el Congreso de la República. Los integrantes de la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana interrogó por más de 3 horas al coronel en retiro Benedicto Jiménez, quien se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas de Ancón. Tenemos el informe preparado por un equipo de CNC. Las declaraciones de Benedicto Jiménez fueron esclarecedoras a pesar de algunas evasivas y algunas omisiones, dijo el congresista Vicente Ceballos luego de que finalizara la sesión reservada que duró aproximadamente 4 horas. Ceballos destacó que la reserva es una garantía para los investigados y para la propia investigación. Tiene todo el derecho a decir la verdad o de guardar silencio, ¿no? Y si no, en este caso hay que destacar eso. Ha habido muy buena predisposición de su parte porque todas las preguntas han sido respondidas, en algunas ha habido evasivas, o en algunas también en ciertas omisiones, pero es tarea de esta investigación comprobarlas, ratificarlas para el mejor esclarecimiento de los hechos. Acompañado de su abogada Niquita Rosario Hidalgo Robles, Benedicto Jiménez apareció vestido de camisa verde, pantalón plomo y con el cabello recortado color gris en la sala número 2 del Poder Judicial, ubicada en el establecimiento de Ancón número 1, antes Piedras Gordas, lugar en el que se ha recluido desde el 27 de octubre pasado. En declaraciones a la Central de Noticias del Congreso, Ceballos dijo que para la primera quincena de diciembre se espera la declaración de Rodolfo Orellana y su hermana Ludith en sesión reservada. Ello tomando en cuenta que deben finalizar sus declaraciones ante el Ministerio Público. Tampoco descartó que su grupo de trabajo solicite una ampliación del plazo de las indagaciones que vence a finales de marzo. Ello tomando en cuenta que cuentan con solo 180 días hábiles para investigar y que la legislatura finaliza el 15 de diciembre. Estamos pensando en pedir una ampliación, pero escasamente por 2 meses, lo que significa que nosotros en la legislatura que termina el 15 de diciembre, de junio del próximo año, queremos tener ese informe discriminado y aprobado inclusive por el Pleno del Congreso. De otro lado, se refirió a la posibilidad de que este caso podría estar vinculado a algunas redes que vinculan a los casos de Ancash y Belaún del Ocio. Lo que sí no puedo descartar es que por ahí hay algún grado de vinculación, se puso la investigación dirá cuál es su real envergadura. Lo otro también es que si bien en un primer momento esta comisión identificó a 86 personas que tienen la calidad de investigados, no descartamos la posibilidad de que esto pueda ampliarse a otros personajes que también la comisión tenga bien poderlas declarar en la calidad de investigados. Según investigaciones del Ministerio Público, Benedicto Jiménez, conocido como el Sheriff, lideraba el aparato de choque y amedrentamiento de la red Orellana. Fueron más de 120 preguntas que respondió Benedicto Jiménez a los parlamentarios de la Comisión Orellana. Informó para ustedes Susana Espinosa con la cámara de Carlos Gabe desde el penal Piedras Gordas. En otras noticias, la Comisión de Defensa Nacional acordó citar el 1 de diciembre al ministro del Interior, Daniel Urresti. Deberá de informar, entre otros temas, sobre la formación que reciben los alumnos en las escuelas de la Policía Nacional. Escuchemos. El pedido para la presentación del ministro se realizó tras la participación de los miembros de la comisión, quienes se mostraron preocupados por la forma en la que son capacitados los efectivos de la Policía Nacional, además de conocer cómo se vienen implementando las medidas de seguridad para la COP20. Vienen como 13.000 personas, es un evento bien importante, pero vas a encontrar un miembro de Hezbollah acá en Lima con planes y con fotografías y con todo. Entonces tenemos que averiguar cuáles son, así como se explican cuáles son las medidas de seguridad para Navidad, para fiestas patrias, para Semana Santa y la gente de la carrera, cuáles son las medidas de seguridad que ha tomado este país, el Perú, este gobierno, para recibir a tanta cantidad de gente invitados que van a venir. Por eso que siempre refiero a las 2 palabras, instrucción y entrenamiento. Y para formar un buen policía en la calle se necesita
un periodo adecuado de instrucción y lógicamente el entrenamiento, pero el entrenamiento con el armamento que usa un policía. En la orden del día se aprobó por unanimidad la resolución legislativa 3997 que permite el ingreso al país de tropas del ejército norteamericano para que realicen maniobras en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas Nacionales. También se debatió y obtuvo aprobación por mayoría el proyecto de ley 3718-2014 que regula el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros de organizaciones criminales, terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. Se acordó que los efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales en situación de retiro no queden excluidos de esta iniciativa, informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Producción acordó mantener el grupo de trabajo que promueve la inversión en el país mediante la promoción y generación de empleos, a pesar de la sugerencia de la mesa directiva del Parlamento, debido a que compartiría las mismas funciones otorgadas a la segunda vicepresidencia, a cargo del congresista Norman Lewis. El titular de la comisión, Héctor Becerril, manifestó que el trabajo que vino realizando el congresista Luis Iberico no es excluyente y aportaría en la supervisión de leyes y proyectos que ayuden a continuar a las inversiones que generan la aprobación de los paquetes económicos otorgados por el Poder Ejecutivo. No hubo el cambio de nombre, ni tampoco limitarse 2003-2014, sino seguir con la denominación que está actualmente, con la que usted ha venido trabajando. En la sesión aprobaron también el texto sustitutorio de la ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos, eliminando artículos y párrafos donde se especifica el plan de manejo de residuos industriales y la declaración jurada del cumplimiento de la obtención del certificado ambiental por la autoridad competente de autoría del congresista Ángel Neira. Asimismo, se aprobó la inhibición del proyecto de ley 1976-2012, ley que prohíbe el ejercicio de la actividad pesquera extractiva de recursos acuáticos mediante la pesca de arrastre, y el proyecto de ley 2248-2012, por el que se propone el texto sustitutorio de la ley que prorroga el plazo de las exoneraciones y beneficios tributarios de la zona económica de Puno y de los Eticos. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Trabajo aprobó un interesante proyecto de ley para el beneficio de los más jóvenes. Nuestro compañero Jorge Álvarez tiene precisamente mayores detalles al respecto porque ya está reunido con la congresista Marta Chávez, quien es la presidenta de este grupo de trabajo. Buen día, Jorge, adelante. Gracias, Karina. Nos encontramos con la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la congresista Marta Chávez, la titular de la comisión que precisamente ha aprobado la ley 3942-2014 propuesta por el Poder Ejecutivo que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Y para que nos dé algunos alcances de la misma, es que conversamos con ella en esta oportunidad, congresista. ¿Podría darnos algunos alcances precisamente de la ley que se aprobó en la comisión? Bueno, esta es una ley que en primer lugar tiene carácter excepcional y temporal. Va a ser una ley dirigida exclusivamente a los jóvenes que hoy son las mayores víctimas de la informalidad y que trabajan en condiciones precarias, como fuera de planillas, como informales. Esta es una ley para jóvenes de entre 18 a 24 años de edad inclusive, que recién ingresan al mercado laboral, o aquellos jóvenes que han estado ya desempleados, que habiendo sido ya trabajadores, han estado desempleados por 90 días consecutivos. ¿Tiene alguna estimación de más o menos cuál es la población juvenil que se beneficia con esta ley? Se estima que en los 5 años que va a aplicarse esta norma se van a beneficiar alrededor de 250.000 jóvenes. Ahora, son jóvenes que respecto de los cuales, como por primera vez ingresan al mercado laboral, pueden y deben ser objeto o beneficiarios de programas de capacitación, para lo cual se está dando también un incentivo y de ahí la urgencia también para que esto pueda aplicarse a partir del 1 de enero del año 2015 y no al 1 de enero del año 2016. Hay un incentivo de considerar el impuesto a la renta como un pago a cuenta, el impuesto a la renta de hasta el 2%, por lo que implica los costos o los gastos que ha hecho el empleador en capacitar a los jóvenes. Este es un régimen que, como repito, a quienes no tienen hoy ningún beneficio, les da determinados beneficios laborales. Estar en planillas, estar sujetos a seguro social de salud, que lo va a pagar el empleador, a la ONP o al sistema privado de pensiones, que escoja el trabajador,
jornada máxima, van a tener 15 días de vacaciones, van a tener una protección contra el despido arbitrario de 20 salarios diarios por cada mes que implique el despido. Son contratos en el que el mínimo de duración es de 1 año y no es de estos contratos precarios que pueden ser 2 meses, cada 2 meses. Y la prórroga mínima tiene que ser de 6 meses. Al terminar, y un joven no puede estar en este régimen más de 3 años. Y al terminar, no solamente el joven va a estar capacitado, sino va a ser involucrado automáticamente en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la especialidad que ha adquirido, para que pueda ser objeto de contratación por otras empresas ya dentro del régimen común. El debate también ha permitido escuchar algunas observaciones a este proyecto. Algunas de las principales han sido precisamente en el punto en el cual quizás algunos empresarios inescrupulosos podrían acogerse a esta ley para ahorrarse algunos costos contratando a jóvenes que no van a tener los beneficios, todos los beneficios de los trabajadores. No, lo que no se permite, bueno, si se van a crear nuevas plazas para que ingresen jóvenes, en buena hora. Lo que estamos poniendo como un candado que la comisión ha puesto es la prohibición y la amenaza de ser una violación muy grave de la normatividad laboral, que algún empleador inescrupuloso pueda hacer cesar a algún trabajador del régimen general que ahora tiene para recontratarlo bajo el régimen de este especial que estamos aprobando. ¿Cómo se protege al trabajador? No es posible. Eso simplemente no es posible y entonces eso se considera una desnaturalización, una falta muy grave, ¿no? Entonces no es posible, sería nulo ese traspaso y el trabajador en consecuencia o podría pedir dentro del régimen laboral común los beneficios de un despido fraudulento, ¿no? Y finalmente también se hizo una observación sobre el alcance del seguro social. Se pidió que no se incluya al SIS dentro de estos beneficios. Sí, porque había inicialmente en el proyecto el considerar que en algunos lugares, alejados sobre todo, no existen establecimientos de salud, ¿no? Y entonces se decía que el trabajador joven quedaba sujeto al SIS. Pero por ahí ha habido un planteamiento de mejor eliminar esto y que sigan en salud y eventualmente en el lugar, si no hay un establecimiento adecuado de salud por la contingencia que se produzca, tendrá que ser trasladado a hospitales cercanos, ¿no? Correcto. Congresista, muchísimas gracias por la atención. Era la congresista Marta Chávez, presidenta de la Comisión de Trabajo, contándonos un poco los alcances de la ley que se ha aprobado aquí en la Comisión de Trabajo, la ley 3942-2014, que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral. Adelante, Karina. Gracias por los detalles, Jorge. Seguramente ya este proyecto de ley pasará al Pleno para su correspondiente debate. Los integrantes de la Comisión de Comercio Exterior recibieron el respaldo de los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias por su interés en que se revise el decreto supremo que reduce a 0 los aranceles a insumos y bienes intermedios. Veamos. David Lemor Basdín, presidente del Comité de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias, dijo que gracias a la participación de la Comisión Parlamentaria, el Ministerio de Economía y Finanzas restituyó el arancel a 732 subpartidas de las 1.817 consideradas inicialmente. Lemor sostuvo que de no haberse subsanado esa medida, los sectores producción, exportación y empleo se hubieran visto muy afectados. El empresario se presentó en la Comisión de Comercio Exterior para exponer la posición de su gremio a dicha medida, así como respecto al Decreto Supremo 314 con el que restituye dicho arancel. El interés que demostró la Comisión de Comercio Exterior, convocando incluso al ministro que efectivamente estuvo la semana pasada, ha ayudado a que se corrija, parcialmente todavía, pero que haya una vocación de corrección de una medida que hubiese tenido efectos gravísimos en la producción, en las exportaciones y donde es más sensible, en el empleo. En otro momento, Lemor manifestó su esperanza en que el Ministerio de Economía y Finanzas corrija aún más los alcances del Decreto Supremo 312 antes de que entre en vigencia en los próximos días. Nosotros como Sociedad Nacional de Industrias seguimos estudiando el tema y estamos alcanzando información al Ministerio de Economía para que traten de corregir lo que todavía no ha sido corregido. Faltan unos días hasta la entrada en vigencia del 312. Esperemos que seamos escuchados en esta oportunidad.
En este escenario, el congresista José León propuso que la comisión elabore una propuesta para que los gremios que pudieran tener productos más sensibles a la reducción de aranceles no se vean afectados, mientras que su colega Ángel Neira consideró que la comisión debía tener un rol más protagónico como mediador a fin de que en ese tema se llegue a buen puerto. De lo que se trata es de proteger, porque constitucionalmente está establecido así en el artículo 88 de la Constitución, que hay que proteger la producción nacional para que no se vea afectada. Esta es una comisión muy importante y tenemos que intervenir a mediar a de que se lleve a buen puerto, ¿no? Porque todavía está la agenda interna. Nos ha faltado todavía desarrollar capacidades, tanto de gestión de Estado como gestión, y mucho en las empresas que necesitamos, porque nos hemos cuidado. La agenda interna se refiere a nuevas ofertas exportables. Al término de su presentación, el empresario Lemor Basdín recordó que quienes levantaron su voz de protesta en contra del Decreto Supremo 312 no fueron solo la Sociedad Nacional de Industrias, sino también los diferentes gremios de trabajadores. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. 8:16 de la mañana, el Pleno del Congreso aprobó por partes el paquete de medidas económicas enviado por el Ejecutivo con la finalidad de reactivar la economía del país. Veamos qué iniciativas legislativas se aprobaron y cuáles quedaron pendientes de votación. Casi al filo de la madrugada, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación por 54 votos a favor, 10 votos en contra y 36 abstenciones el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir el impuesto a la renta que pagan los trabajadores de cuarta, recibos por honorarios y de quinta categoría en planilla. Sin embargo, por 51 votos en contra, rechazó exonerar el proyecto de la segunda votación, con lo que tendrá que volver a ser visto por el Pleno antes de ser promulgado por el Ejecutivo. La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Casio Guaire, quien señaló que se busca que el trabajador disponga de más recursos a fin de motivar la economía con mayor consumo e inversión y reinversión. El objetivo es reactivar el crecimiento económico a través de mayor consumo producto de la progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales, mayor inversión privada asociada a la reducción de impuesto a la renta de empresas, mayor inversión de las microempresas al permitir la recuperación anticipada del IGB, mayor inversión de las empresas mineras con contrato de estabilidad tributaria, mayor certidumbre tributario al establecer mecanismo de consulta a SUNAT. La norma, que reduce el pago de impuestos para la mayoría de contribuyentes, plantea establecer un régimen especial de recuperación del impuesto general a las ventas para promover la adquisición, renovación o reposición de bienes de capital, que favorece a las microempresas porque mejora su rentabilidad. También se modifican los contratos de estabilidad tributaria y minería para promover una mayor inversión en ese sector, entre otras medidas. Previamente fue debatido el proyecto de ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, estableciendo la simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como la creación de la certificación ambiental integrada. Se otorga seguridad jurídica a las inversiones, evitando que se paralicen o se incrementen sus costos debido a la invasión de áreas destinadas a los proyectos, impide el pago de penalidades, promueve convenientemente la inversión viable, el otorgamiento de la servidumbre onerosa. Simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura, la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarias para la ejecución de obras. Al inicio de la sesión fue aprobada por unanimidad una moción para crear una comisión especial multipartidaria de homenaje a Mariano Melgar, con motivo del bicentenario del fallecimiento del poeta arequipeño que murió luchando en la Guerra de la Independencia a la edad de 25 años. Fue iniciativa de varios legisladores de la región Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. En el 2015, Israel llegará a los $2.000 millones en inversiones en el Perú. Así lo dio a conocer el embajador israelí durante su presentación en la sesión de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Israel, presidido por el congresista Juan Castanino. Tenemos los detalles.
Perú e Israel tienen mucho en común y por ello vienen trabajando proyectos en diversos sectores, como energía, industria, telecomunicaciones, agricultura, entre otros. Así lo manifestó el embajador de Israel en el Perú, Ehud Moshe Elian, quien informó que vienen negociando con el Perú un acuerdo de protección de inversiones. Ahora tenemos que concentrarnos en un acuerdo de protección de inversiones, ya que las inversiones israelíes en el próximo año va a llegar hasta $2.000 millones y las empresas israelíes necesitan estos acuerdos, querían, para promover también estas inversiones en Perú. Asimismo, el embajador indicó que están dispuestos a compartir su experiencia en el reciclaje de agua, pues existen soluciones tecnológicas y que este sería un tema principal de las relaciones entre ambos países. En Perú, ustedes conocen la situación, que hay contaminación del agua, no, el reciclaje está en porcentaje muy bajo, y en eso es lo que ofrecemos a ustedes, parte en manera de colaboración gubernamental o no. Por su parte, los legisladores integrantes de esta liga parlamentaria manifestaron su agradecimiento al apoyo que Israel brinda al Perú en diversos proyectos como el de riego tecnificado por goteo. Y la cooperación que ha venido haciendo Israel con Perú data de muchos años atrás. El primer riego tecnificado que se puso en el Perú data del proyecto Majesiguas, cuando Netafim, en sus albores también del manejo del riego tecnificado, vino a instalar los primeros riegos por goteo. Logré conocer en detalle toda la problemática que se vive en Israel, no solamente en el aspecto que me correspondía, en la parte de las relaciones militares con el Perú, y ver toda la industria de alta tecnología que existe en Israel, sino adicionalmente ver el drama del pueblo israelí. A esto, el embajador israelí refirió que su país viene avanzando en el proceso de paz con Palestina. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Les recordamos que la pregunta del día está publicada ya en nuestra cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que reduce el impuesto a la renta para cuarta y quinta categoría. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Nueva pausa en CNC Matinal, no se muevan, regresamos con más información sobre el acontecer parlamentario. Ocho y 30 de la mañana es momento de presentar los titulares de hoy, jueves 27 de noviembre. Pleno del Congreso aprobó proyecto del Ejecutivo que reduce impuesto a la renta que paga a trabajadores de cuarta y quinta categoría. Medida entrará en vigencia el 2015. Comisión Orellana interrogó a Benedicto Jiménez Vaca por más de 3 horas en penal de Piedras Gordas de Ancón. Congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo presentaron descargos ante Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Ambos negaron vínculos con expresidente regional César Álvarez. Presidente de Comisión López Meneses anunció que próximo lunes entrevistará a ex asesor del CIN Vladimiro Montesinos, recluido en la base naval de Callao. Israel alcanzará los $2.000 millones en inversiones en el Perú en el 2015. Así lo dio a conocer el embajador de ese país en el Congreso de la República. El Pleno del Congreso aprobó por partes el paquete de medidas económicas enviado por el Ejecutivo con la finalidad de reactivar la economía del país. Veamos qué iniciativas legislativas se aprobaron y cuáles quedaron pendientes de votación.
Casi al filo de la madrugada, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación por 54 votos a favor, 10 votos en contra y 36 abstenciones el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir el impuesto a la renta que pagan los trabajadores de cuarta, recibos por honorarios y de quinta categoría en planilla. Sin embargo, por 51 votos en contra, rechazó exonerar el proyecto de la segunda votación, con lo que tendrá que volver a ser visto por el Pleno antes de ser promulgado por el Ejecutivo. La iniciativa fue sustentada por el presidente de la Comisión de Economía, Casio Guaire, quien señaló que se busca que el trabajador disponga de más recursos a fin de motivar la economía con mayor consumo e inversión y reinversión. El objetivo es reactivar el crecimiento económico a través de mayor consumo producto de la progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales, mayor inversión privada asociada a la reducción de impuesto a la renta de empresas, mayor inversión de las microempresas al permitir la recuperación anticipada del IGB, mayor inversión de las empresas mineras con contrato de estabilidad tributaria, mayor certidumbre tributario al establecer mecanismo de consulta a SUNAT. La norma que reduce el pago de impuestos para la mayoría de contribuyentes plantea establecer un régimen especial de recuperación del impuesto general a las ventas para promover la adquisición, renovación o reposición de bienes de capital, que favorece a las microempresas porque mejora su rentabilidad. También se modifican los contratos de estabilidad tributaria y minería para promover una mayor inversión en ese sector, entre otras medidas. Previamente fue debatido el proyecto de ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social, estableciendo la simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como la creación de la certificación ambiental integrada. Se otorga seguridad jurídica a las inversiones, evitando que se paralicen o se incrementen sus costos debido a la invasión de áreas destinadas a los proyectos, impide el pago de penalidades, promueve convenientemente la inversión viable, el otorgamiento de la servidumbre onerosa. Simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura, la expropiación de los bienes inmuebles que resulten necesarias para la ejecución de obras. Al inicio de la sesión fue aprobada por unanimidad una moción para crear una comisión especial multipartidaria de homenaje a Mariano Melgar, con motivo del bicentenario del fallecimiento del poeta arequipeño que murió luchando en la Guerra de la Independencia a la edad de 25 años. Fue iniciativa de varios legisladores de la región Arequipa. Informó Central de Noticias del Congreso. Y en horas de la mañana de ayer, el ministro de Economía, Alonso Segura, sustentó ante la Comisión del Sector el conjunto de medidas tributarias que promueve el Ejecutivo con el propósito de reactivar nuestra economía. Escuchemos. Durante su sustentación ante la Comisión de Economía del Congreso sobre la reducción del impuesto a la renta, el titular del sector, Alonso Segura, dejó entrever que el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia de impacto inmediato para generar empleo, culminar obras de infraestructura y de apoyo a la reducción de la pobreza, para lo cual dispondrá una inversión superior a los 7.500 millones de soles, como componente de los paquetes reactivadores recién propuestos. Y este conjunto de 7.500 millones por el lado de gasto, 4.500 de impacto inmediato, después lo recuperamos una parte, por el lado de ingresos, es más de 2 puntos del PBI de impulso a la economía. El ministro explicó que los mencionados decretos de urgencia servirán de preámbulo a las medidas tributarias que se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año. Segura sostuvo también que el Perú ya generó una gran fortaleza fiscal, por lo cual es posible iniciar ahora la reforma del sistema tributario. El objetivo, una mayor acumulación del capital, una mayor inversión, un aumento de la formalización o de la formalidad. Para eso también voy a referirme en el caso de impuesto a la renta de personas, un incremento de la productividad de los trabajadores y un incremento de la equidad. Respecto a la reducción del impuesto a la renta para trabajadores y empresas, Segura Bassi precisó que la carga tributaria se reducirá para el 93.5% de quienes lo pagan.
1.1 millones de los contribuyentes efectivos van a ver reducida, poco más de 1.1 millones de personas contribuyentes efectivos van a ver reducida su carga de impuesto a la renta. El ministro de Economía y Finanzas aseguró además que el ingreso disponible extra al año o el ahorro de las personas de cuarta y quinta categoría que se generará con las medidas del gobierno fluctúa entre 30% o 2.3 veces la remuneración mínima vital. Una persona que gana 4.000 soles al año gana 48.000 soles, 4.000 soles al mes, 48.000 soles al año. Antes pagaba un impuesto a la renta anual de 3.210 soles, ahora pasaría a pagar 1.856, es decir, va a pagar 1.354 soles menos de impuesto a la renta, lo cual equivale a una reducción de 42% en su carga tributaria. Alonso Segura remarcó que los sueldos mensuales promedio inferiores a las 7 unidades impositivas tributarias o 26.600 soles están exentos del impuesto a la renta. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. El titular de la comisión que investiga a Óscar López Meneses, Juan Díaz Dios, anunció que el lunes 1 de diciembre su grupo de trabajo se constituirá a la base naval del Callao a fin de tomar testimonio a Vladimiro Montesinos, ex asesor del CIN. Revisemos sus declaraciones. El viernes no, ha habido un impedimento básicamente en disponibilidad de las salas. Hay 2 salas que están asignadas o que las administra el Poder Judicial, de manera que se estaría realizando este interrogatorio, en todo caso el día del lunes. Pero he sido muy claro con los integrantes de la comisión que formaría parte de las sesiones nuestras, por lo tanto la única forma de que este tema se dé es con quórum. Hemos hecho un llamado para que por lo menos 4 congresistas asistan el día lunes en la mañana. ¿El que él declare es algo confirmado o ha manifestado de alguna manera que lo va a hacer? No he tenido contacto con él, entiendo yo que nadie de la comisión. Yo la verdad no lo creo muy probable y a la luz de que en todas las comisiones investigadoras que lo han visitado, en ninguna ha colaborado. Por otro lado, me reafirmo en que no es en todo caso trascendental para culminar la investigación. Ya tenemos elementos más que suficientes y mantengo mi palabra de que el 5 de este mes estamos entregando un borrador de informe final a los integrantes de la comisión para que lo analicen el sábado 6, el domingo 7 y el 8 estamos sesionando para empezar el debate y aprobación del informe final de esta comisión para que este año de una vez el Pleno del Congreso se pronuncie respecto a nuestros resultados y conclusiones. Vamos con más información. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización analizarán si existen indicios de irregularidades en las obras de abastecimiento de agua que ejecutó el actual presidente del Gobierno Regional de Ica, quien acudió a este grupo de trabajo congresal para presentar sus descargos. Veamos. Ante las presuntas irregularidades en el proyecto de sistema de riego La Chirana durante el proceso de licitación pública y en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para Ica, el presidente del Gobierno Regional, Alonso Navarro, fue citado para dar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización. Se ha previsto que la nueva obra tenga un sistema de acumular los sedimentos y de devolverlos al río, para que no ingresen al canal de La Chirana y por lo tanto no le reduzcan la capacidad traslado de a mayor cantidad de agua. Navarro Cabanillas respaldó sus descargos apoyado por material fílmico y documentario que avalan, según dijo, los proyectos próximos a ser inaugurados o en proceso de ejecución, que serán entregados en diciembre al término de su gestión. También aclaró que las obras cuentan con los avales técnicos y los estudios requeridos como toda obra pública que el Estado exige. El rumbo que se le da a la ejecución de obras públicas es que se han iniciado hace años, no desde el año 2011, sino desde hace varios años, se ha empezado a ejecutar estas obras, que son parte de lo que se priorizó en su momento y que cuentan con los avales técnicos y los estudios requeridos por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Por su parte, el titular de la comisión, Enrique Wong, manifestó que necesitará toda la información de los proyectos para su evaluación y análisis que dictaminarán si hubo o no irregularidades en Ica. Ica es la napa freática se ha ido agotando y se ha profundizado, pero también hay que ver que no todo, a veces el agua de los pozos profundos no están lejos de alguna contaminación. Nosotros tenemos una experiencia y les digo acá en Pachacute, tan cerca de Lima, de Puente Piedra, uno de los 4 pozos que se hicieron, los 4 pozos tenían mala calidad del agua, ¿no? Entonces no es garantía de que una profundidad sea suficiente. Sí.
Finalmente, los integrantes de la comisión decidieron postergar el debate del proyecto de ley de ejecución de obras por administración directa debido a los múltiples aportes que motivarían el cambio en la redacción a algunos artículos del proyecto, informó Central de Noticias del Congreso. 8:41 de la mañana, los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo se presentaron ante la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Ambos presentaron sus descargos de las imputaciones en su contra y dijeron ser inocentes. Escuchemos. Porque todos los cuestionamientos que se han dicho es, Benítez defendía a Álvarez, era el operador político, me han dicho, el cerebro político. ¿Y cuáles son las pruebas de las faltas o de las infracciones o de los delitos de Benítez? Que presentó una reconsideración al Pleno para una votación determinada de una investigación de la Comisión de Fiscalización. O sea, un parlamentario que presenta una reconsideración puede terminar involucrado en un proceso penal y con levantamiento de inmunidad, porque van a decir que es el operador político. ¿Y cuántos parlamentarios no hay que conocen presidentes regionales y que a veces se apoyan, que le dan el respaldo, que las bases salen multitudinariamente a caminar con uno, a recorrer mercados, a buscar votos? Ahora ya ningún presidente regional va a querer salir, nadie va a querer el apoyo de un presidente regional, porque van a decir, no, somos parte de una red criminal. Entonces está bien que las redes criminales investiguen. Ese caso, la centralita, yo soy el más interesado en que se investigue, y si ahí se dio plata, se dio coima, hay algo, que sancionen a los responsables. Pero ¿por qué me quieren meter a mí en un tema político si yo no tengo nada que ver con eso? Las imputaciones, las tres imputaciones, no guardan correlación con los elementos de convicción. Y son los elementos de convicción los que harán o no en realidad que se cumpla el mérito suficiente para que se levante la inmunidad y ahí sí adquirir la condición de investigado. Hemos dado cuenta resumidamente de estos 1.365 folios para hacer notar de que no se ha cumplido con el propio reglamento de la Corte Suprema, que finalmente es una reproducción de lo que existe ya en el Código Procesal Penal. Es decir, que para darle la calidad de investigado en una investigación preliminar, tiene que haber elementos de convicción que produzca causa probable, que es la jerga jurídica que utilizan varias sentencias del Tribunal Constitucional. Los integrantes de la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana interrogaron por más de 3 horas al coronel en retiro Benedicto Jiménez Vaca, quien se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas, en Ancón. Tenemos el informe. Las declaraciones de Benedito Jiménez fueron esclarecedoras a pesar de algunas evasivas y algunas omisiones, dijo el congresista Vicente Ceballos luego de que finalizara la sesión reservada que duró aproximadamente 4 horas. Ceballos destacó que la reserva es una garantía para los investigados y para la propia investigación. Tiene todo el derecho a decir la verdad o de guardar silencio, ¿no? Y no, en este caso hay que destacar eso, ha habido muy buena predisposición de su parte porque todas las preguntas han sido respondidas, en algunas ha habido evasivas, o en algunas también en ciertas omisiones, pero es tarea de esta investigación comprobarlas, ratificarlas para el mejor esclarecimiento de los hechos. Acompañado de su abogada Niquita Rosario Hidalgo Robles, Benedito Jiménez apareció vestido de camisa verde, pantalón plomo y con el cabello recortado color gris en la sala número 2 del Poder Judicial, ubicada en el establecimiento de Ancón número 1, antes Piedras Gordas, lugar en el que se ha recluido desde el 27 de octubre pasado. En declaraciones a la Central de Noticias del Congreso, Ceballos dijo que para la primera quincena de diciembre se espera la declaración de Rodolfo Orellana y su hermana Ludit en sesión reservada. Ello tomando en cuenta que deben finalizar sus declaraciones ante el Ministerio Público. Tampoco descartó que su grupo de trabajo solicite una ampliación del plazo de las indagaciones que vencen a finales de marzo. Ello tomando en cuenta que cuentan con solo 180 días hábiles para investigar y que la legislatura finaliza el 15 de diciembre. Estamos pensando en pedir una ampliación, pero escasamente por 2 meses, lo que significa que nosotros en la legislatura que termina el 15 de diciembre, de junio del próximo año,
Queremos tener ese informe culminado y aprobado inclusive por el Pleno del Congreso. De otro lado, se refirió a la posibilidad de que este caso podría estar vinculado a algunas redes que vinculan a los casos de Ancash y Belaún del Ocio. Lo que sí no puedo descartar es que por ahí hay algún grado de vinculación. Se puso la investigación dirá cuál es su real envergadura. Lo otro también es que si bien en un primer momento esta comisión identificó a 86 personas que tienen la calidad de investigados, no descartamos la posibilidad de que esto pueda ampliarse a otros personajes que también la comisión tenga bien poderlas esperar en la calidad de investigados. Según investigaciones del Ministerio Público, Benedito Jiménez, conocido como el Sheriff, lideraba el aparato de choque y amedrentamiento de la red Orellana. Fueron más de 120 preguntas que respondió Benedito Jiménez a los parlamentarios de la Comisión Orellana. Informó para ustedes Susana Espinosa con la cámara de Carlos Gabe desde el penal Piedras Gordas. El Ministerio del Ambiente trabaja una nueva estrategia nacional ante el cambio climático, así lo dio a conocer la representante del Ministerio del Ambiente, Anita Rascue, y fue durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este es nuestro bloque del Congreso y la COP20. Esta nueva estrategia busca orientar todas las políticas y actividades relacionadas con el cambio climático que se desarrollan en el país, que pronto será aprobado. Así lo informó Anita Arrascue, especialista en fortalecimiento de capacidades de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos. Indicó también que el Ministerio del Ambiente trabaja con los gobiernos regionales para desarrollar estrategias regionales, pues el país es muy diverso. Se está trabajando estrategias regionales de cambio climático, actualmente existen 13 ya aprobadas, y lo que se busca no es solamente generar un documento, sino que estos documentos estén insertos dentro de los planes de desarrollo de cada una de estas regiones. En esta misma línea, la congresista cusqueña Julia Tevez manifestó que estas estrategias deben ser dadas a conocer a todas las autoridades y a la población. En estos 5 años del Ministerio del Ambiente resaltó que existe una estrategia para el cambio climático. En ese sentido, sería bueno una recomendación articular esta estrategia de conocer, de difundir a través de las autoridades competentes de gobierno regional y local. En otro momento de su exposición denominado Cambio Climático desde la perspectiva de ciencia y tecnología y los compromisos que el Perú asumiría, la representante del Ministerio del Ambiente manifestó que su institución viene trabajando diversos proyectos para contrarrestar las emisiones de gas con efecto invernadero. En el tema de residuos sólidos es un tema que se ha venido trabajando ya desde el Ministerio del Ambiente a través de diversos proyectos. Se están trabajando en cierta transferencia de tecnologías para poder de esa forma contrarrestar la emisión que viene desde este sector específico. Por su parte, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Eduardo Cabrera, refiriéndose a la próxima reunión de la COP20, señaló que el Perú no es un país agresor, sino agredido. El Perú tiene definitivamente que tener una palanca de negociación, de tal manera que tiene que sacar grandes ventajas en esta negociación que tenga para el COP20, porque no es agresor, es más bien agredido. En consecuencia, es mucho lo que tiene que recibir y muy poco lo que tiene que dar. Tiene que haber una responsabilidad diferenciada de cada uno de los países, que no todos emiten igual que el resto, que las emisiones de los países desarrollados está causando grandes impactos en el resto en otros países más vulnerables. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, básicamente esta negociación se va a centrar en lograr este nuevo acuerdo climático. Asimismo, Arrascuelino informó que muchos de los países participantes de la COP20 vienen señalando que aún hay barreras para la implementación de tecnologías. Algunas de ellas son los derechos de propiedad intelectual que mantienen altos costos de tecnología bajas en carbono, y este punto podría ser un tema de negociación. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día que publicamos en la cuenta de Twitter. Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que reduce el impuesto a la renta para cuarta y quinta categoría. ¿Qué opinan? Datero Político Perú nos dice, buena medida, ahora habría que reducir también el IGB. Todo está en manos del gobierno. Cari Chepi nos dice, enhorabuena, aprobaron este proyecto de ley, sin duda beneficiará a muchas personas. Marisabel
También comenta, esta forma es un respiro para los trabajadores independientes, sobre todo después del sufrimiento de las AFPs. Luchini también comenta, buena medida, es un beneficio para todos los trabajadores. Mita Gigante opina, me parece totalmente justo, esto debería ser modificado en el futuro. Y Pedro Rivas también opina, totalmente necesario, qué bueno que siga avanzando para mejorar la economía del país. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos, nosotros nos reencontramos mañana muy temprano. Los dejamos con los titulares del día.